Forum, el valor del conocimiento. En Especiales Forum, nuevo proyecto de reforma tributaria. Autoavalúo de activos omitidos podría ser la base gravable del complementario de normalización tributaria. Conoce aquí la conformación de la base gravable. Y precisamente para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Importantísimo tema, doctor Daniel. Gracias por invitarnos a debatir sobre el mismo. Iniciemos precisamente con la primera pregunta, que sería la siguiente. Veamos, ¿cuál sería la base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria? Nos indica el proyecto lo siguiente. Artículo 33, base gravable. La base gravable del impuesto complementario de normalización tributaria será el valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del título segundo del libro primero del Estatuto Tributario o el autoavalúo que establezca el contribuyente, el cual deberá corresponder como mínimo al valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del título segundo del libro primero del Estatuto Tributario. Doctor Daniel, aquí tenemos entonces cómo se valoran los activos omitidos, básicamente con las mismas reglas del valor patrimonial establecidas en el libro de renta y complementarios. Pero aparece esta figura del autoavalúo. Uno diría, ¿será el autoavalúo contenido en las reglas del impuesto de renta? ¿Será el autoavalúo que en el caso de inmuebles se lleva de acuerdo con la resolución del Instituto Colombiano y Geográfico Agustín Codazzi? Y yo creería que la respuesta es no, porque claramente hace la referencia a, mire, usted tomará el valor establecido de conformidad con las normas sobre el valor patrimonial que corresponden al libro del impuesto de renta. Y dice que también podrá tomar el autoavalúo del contribuyente. Es decir, estamos hablando de un valor que el mismo contribuyente pone en el autoavalúo. Autoavalúo de ese contribuyente que no podrá ser de ninguna manera inferior al valor del avalúo, mejor, del valor patrimonial establecido de conformidad con las normas del Estatuto Tributario. Así las cosas, un declarante del impuesto de normalización tributaria podría declarar simplemente como avalúo de un bien un costo, por decir de alguna manera, de 1.000 millones, cuando las normas sobre avalúo, las normas sobre el valor patrimonial de ese bien, las normas establecidas en el capítulo del impuesto de la renta, en el Estatuto Tributario, en el libro del impuesto de la renta del Estatuto Tributario, dice que vale 800 millones. Este tema pues pagaría muchísimo más, sería más alto el valor de su impuesto, pero estaría legalizando de alguna manera desde el punto de vista tributario un gran activo. Estaría legalizando el costo de ese activo para efecto, por ejemplo, de una posible venta. Y esto lo podrá hacer en 2015, 2016 y 2017 con estos activos. Este tema, pues, es una posibilidad para algunos de estrategia tributaria y una libertad bastante amplia que se le da a los contribuyentes en la declaración de este impuesto, que a su vez será luego el costo del activo. Veamos ahora, doctor Ochoa, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el costo fiscal de los activos omitidos declarados en el impuesto complementario de normalización tributaria? Veamos. La base gravable de los bienes que son objeto del impuesto complementario de normalización tributaria será considerada como el precio de adquisición de dichos bienes para efectos de determinar su costo fiscal. Esta norma, doctor Daniel, hay que revisarle varias cosas. Lo primero es que será el costo, pero mire usted que aquí dice el precio de adquisición. El valor patrimonial de los bienes, todo no está dado por precio de adquisición. Digamos, la generalidad de la norma del valor patrimonial es que su costo fiscal será su valor de adquisición. Pero existen otros valores patrimoniales especiales, dependiendo de si es persona natural o si es persona jurídica, dependiendo de si son bienes inmuebles, si son acciones, etcétera, etcétera. Yo creería que aquí la redacción habría que cambiarla. Habría que decir es que será su costo y su valor patrimonial, ¿cierto? Sí. No su precio de adquisición, porque entonces, ¿qué pasa con aquellos que fueron declarados por un valor más alto
ese será su precio de adquisición, pero será otro el valor patrimonial que tengan esos bienes de conformidad con el estatuto tributario. Me imagino que la forma aquí o la fórmula fue decir, mire, por el valor que usted declare, ese será su costo fiscal. Pero se olvidaron de que el costo fiscal de todos los bienes y el valor patrimonial de todos los bienes no es su precio de adquisición. Esa es la generalidad. Así que habría que hacer una modificación a este artículo para que quedara con la intencionalidad y decir que el costo fiscal de estos bienes y su valor patrimonial será el declarado en el impuesto complementario a la riqueza. Veamos además, doctor Ochoa, la siguiente pregunta. ¿Cómo se establece el valor patrimonial de los derechos en fundaciones de interés privado del exterior y los trusts? Veamos. Artículo 33, parágrafo. Para efectos de este artículo, los derechos en fundaciones de interés privado del exterior, trust o cualquier otro negocio fiduciario del exterior se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia. En consecuencia, su valor patrimonial se determinará con base en el artículo 271-1 del Estatuto Tributario. Qué importante parágrafo para establecer el valor, porque nos evita todas las discusiones con la administración tributaria. Básicamente revisamos el artículo 271 del Estatuto Tributario y con él determinamos cuál es el valor patrimonial de esos bienes que se encuentran en fiducias del exterior, que se encuentran en trusts, que se encuentran en fundaciones de interés, que básicamente son los mecanismos usados para tener dineros en paraísos fiscales, para tener dineros en el exterior y, digamos, sacarlos del patrimonio fiscal colombiano. Veamos precisamente qué establece el artículo 271 del Estatuto Tributario. Nos indica lo siguiente. Artículo 271-1. Valor patrimonial de los derechos fiduciarios. El valor patrimonial de los derechos fiduciarios se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, los derechos sobre el patrimonio deben ser declarados por el contribuyente que tenga la explotación económica de los respectivos bienes, en armonía con lo dispuesto en el artículo 263 de este estatuto. A continuación nos dice, el valor patrimonial de los derechos fiduciarios para los respectivos beneficiarios es el que les corresponda de acuerdo con su participación en el patrimonio líquido del fideicomiso, al final del ejercicio o en la fecha de la declaración. Los bienes conservarán para los beneficiarios la condición de movilizados o inmovilizados, monetarios o no monetarios, que tengan en el patrimonio autónomo. Ahí está entonces la forma de valoración patrimonial, doctor Daniel, y lo que tenemos que tener en cuenta es que usted toma el patrimonio líquido de ese fideicomiso, de esa fiducia del exterior, de ese trust, de esa fundación privada, y ese patrimonio líquido usted lo multiplica por la participación que tenga la persona que declara ese activo omitido y ese será el valor patrimonial de ese bien. A su vez, ese será el costo o mejor el precio que supuestamente la persona pagó por ese activo para efectos de determinar su costo fiscal. Pero ¿qué establece ahora el parágrafo? Veamos. Para fines de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, los fiduciarios deberán expedir cada año a cada uno de los beneficiarios de los fideicomisos a su cargo un certificado indicando el valor de sus derechos, los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre del respectivo ejercicio, aunque no hayan sido liquidados en forma definitiva, y los rendimientos del último ejercicio gravable, en caso de que las cifras incorporen ajustes por inflación de conformidad con las normas vigentes hasta el año gravable 2006, se deberán hacer las aclaraciones de rigor. Este parágrafo tan solo nos habla de la prueba y básicamente, si se queda así como está redactado el proyecto, habrá que pedirle al administrador del trust, del fideicomiso en el exterior, tendrá que pedírsele una certificación de cuál es la participación que tiene en ese respectivo fondo, en esa respectiva fiducia, en esa respectiva fundación en el exterior, el contribuyente, a efectos de determinar cuál es el valor patrimonial del bien. Al doctor Ochoa le agradecemos por sus importantes apreciaciones. Finalmente, recuerde que si usted quiere ampliar toda la información acerca de la reforma tributaria, podrá consultar en nuestra biblioteca en www.forum.com.co.
Forum, el valor del conocimiento.